Les habla su rabino Netanyahu Ben Israel desde aquí, desde Miami, Florida, United States, para que el Am Israel sepa y sepa única y exclusivamente la verdad. Hoy estamos en la segunda parte, que es la tercera, pero es la segunda parte del tema titulado Hapara Adumá, la vaquilla roja. Ya hicimos la parte 1 y 2 y ahora viene la 3, en los papeles va a ser la número 2 esta, porque estuvo demasiado larga la vez pasada y tuvimos problemas con el teléfono. La reflexión en las parachá, porque en la vaquilla roja de la primera, segunda, tercera y quizá la cuarta parte va a ser la misma, la reflexión. Escúchenla y apréndansela de memoria. Ya la analizamos la semana pasada. Es una pregunta: ¿está Israel preparándose o se está preparando o está preparado para el cumplimiento de las Nebuchim, Ketsin, las profecías finales? La respuesta es no. Ya lo dimos, ya lo explicamos. Ya ustedes saben que no, Israel no está preparado para eso. Porque Israel está en otro cuento, en otra cosa diferente. Como Israel no se ha preparado, nosotros o yo estoy tratando de que ustedes conozcan la verdad para que ustedes junto conmigo se preparen o nos preparemos para el tiempo final, que el tiempo final tiene que ver muchísimo con la vaquilla roja. En hebreo se llama Pará Adumá, vaquilla Adumá, que viene de la palabra de la raíz madre llamada Edón, roja. Adumá viene de la palabra Edón, roja, Adumá. Yo quiero, por favor, esto es una orden para todos los morets y para todos los rabinos de esta congregación, así nos estén viendo en cualquier parte del mundo, para esta congregación, Abodá Israelí Sefardí. Tienen que sacarle copias, apenas les envíe una por una, porque me toca enviarles una por una, los 4 partes de la vaquilla roja. Ustedes tienen que sacarle copias a estos documentos y empezar a encajar para estar alineados unos con otros en la misma página, porque lo que ustedes van a aprender, lo que aprendieron la semana pasada y lo que van a aprender esta semana y la próxima vez que vuelva otra vez a tocar este tema, va a ser algo impresionante. Entonces tienen que encajar incluso las escrituras que ustedes tienen de restauración, las que tienen los escrituras de restauración, están haciendo escrituras de restauración, tienen que encajar con esta verdad. ¿Por qué? Porque nos han mentido desde hace muchísimos años todo el mundo, tanto los judíos como los cristianos, como los católicos, como los mesiánicos, todos nos han mentido. Y el Torah de Yahuwah dice que cuando alguien nos miente, el papá de esos mentirosos se llama Satanás. Su papá es Satanás. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, los judíos edomitas y los que son edomitas, que son askenazis, que son judíos malos, que no son el pueblo de Israel, nos han enseñado a través de sus rabinos, a través del Talmud, del Midrash, el Zohar y toda cantidad de libros satánicos que ellos tienen, nos han enseñado muchísimas mentiras. Lo mismo los satanistas cristianos, que son satanistas. Ustedes no se pongan bravos por eso, porque son satanistas, son hijos de Satanás, de Chamael. Ellos también nos han mentido. Y ellos, los unos se les copian a los otros y los otros les copian a los otros, y es tanto lo que copian lo malo, nunca copian lo bueno. No existe, escuche bien lo que le voy a decir para que no se le olvide que yo se lo dije, no existe en el mundo entero una persona que le enseñe esta verdad, no existe sino aquí, ese soy yo, punto. ¿Por qué? No lo sé, pregúnteselo a Yahuwah, porque usted tiene que preguntarle hoy a Yahuwah. El libro de Ezequiel, capítulo 46, 1 y 3 dice que usted tiene que pedir hoy las cosas y Yahuwah se las devuelve, le concede las peticiones de tu corazón, porque usted le está clamando a Yahuwah en el día exacto cuando las puertas están abiertas, para que Yahuwah le responda todo lo que usted le quieran preguntar. Y tienen que preguntarle por mí si es verdad lo que este viejo está diciendo o es mentira, porque si es verdad, hay un varón allá en
en Guatemala. El varón es guatemalteco. Era, ya no lo es, era talmid mío. Sin embargo, él le preguntó una vez a Yahuwah si era verdad que el nombre de Yahuwah era Yahuwah. Y un día cualquiera, la esposa se levanta y le dice: mi hijo, ese nombre que usted está diciendo no es, ese tal Yahweh no es, se llama Yahuwah. Usted tiene que llamar a un señor que está en Miami que se llama el Rabino Natán y él le va a enseñar a usted. Entonces el hombre me busca por todas partes hasta que consigue el teléfono mío y me llama y me dice que qué relación tengo yo con su esposa, porque su esposa se levantó un día hablando lo que yo estoy hablando y entonces qué negocio hice con ella cuando yo ni siquiera conocía al tipo, no conocía ni Guatemala. Hoy en día lo conozco, pero no lo conocía en esa época a Guatemala, y resulta que el tipo le pidió a Yahuwah que le mostrara la verdad. Yahuwah se la mostró y no quiso creer. Entonces el que perdió fue él, punto. Entonces cuando usted le pregunten a Yahuwah por mí y si lo que yo enseño es verdad, ustedes tienen que callarse en la boquita y obedecer a Yahuwah, porque si no, entonces Yahuwah los va a juzgar a ustedes, porque mostrándole el mismo Yahuwah la verdad a ustedes no quieren obedecer para nada. Mal enseñan o pobremente enseñan sin ningún sustento torático, sin ningún sustento del Torah de Yahuwah, que existen en la historia del Am Israel 7 a 9 sacrificios de las vaquillas rojas, y que el 10º sacrificio, dicen los judíos, que el 10º sacrificio va a hacerlo el Mesías. Y esta enseñanza es 1,000,000% mentira. Los cristianos se le pegaron a esa enseñanza y enseñan que el 10º sacrificio de la vaquilla roja la va a hacer Jesús, y también es 1,000,000% mentira. ¿Por qué? Porque según el Torah existen solamente 3 sacrificios de vaquillas rojas, 3, no más, no existen más. Si a usted le cuentan otra historia de hadas madrinas y cuentos chinos, eso es problema suyo. Si usted sigue a esa gente, eso es su problema. 3. El primero lo hizo Yahuwah con Adán y Jabba, que de ese vamos a hablar hoy. El segundo lo hizo Yahuwah con el Cojén Eleazar, que era el Cojén Hagadol cuando Moshe y Aarón hicieron ese sacrificio en el desierto. Y el tercero lo va a hacer Yahoshua HaMashiach cuando él venga en su segunda venida. Lo va a hacer exactamente en el mismo día, mes séptimo, día 10, que es el Rosh Hodesh, que es el Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de la expiación. Ese día va a ser el tercer y último sacrificio de la vaquilla roja. En sus manos está o en caerse, la palabra se llama nafal, o en resucitar o levantarse, la palabra se llama kun. En sus manos está, no en las mías, porque en las mías está en enseñarles a ustedes la verdad. Si ustedes no la quieren recibir, es su problema o el problema de ustedes. Vamos a mostrarles, o le voy a mostrar estas verdades a través de el Torah de Yahuwah, porque no tenemos otro testigo. El único testigo que tenemos nosotros aquí en este mundo, yo les podría contar muchas historias a ustedes y que ustedes me crean a mí, pero es que yo no tengo sustentos escriturales para mostrarles una verdad que no existe, pero sí tengo muchísimos sustentos escriturales para mostrarles la verdad que existe. Porque si ustedes ven el Torah de Yahuwah desde el libro de Bereshit hasta el libro de Gilgalú o Gilgará o Revelación, no existen ni 7 ni 9 sacrificios, sino únicamente 2, no más. Y el tercero no existe porque todavía no ha venido, pero va a venir, porque él, Yahuwah, a través de Yahushua HaMashiach nos lo muestra que sí lo va a hacer otra vez, y la razón está en el primero y en el segundo, para que el tercero venga a hacer exactamente lo que hizo en el primero. Vuelve y se repite, lo que hoy vamos a aprender se va a volver a repetir, pero con Yahushua HaMashiach al Am Israel, a las 12 tribus de Israel.
Aquí vamos a mostrarle el sacrificio de la vaquilla roja que hizo Yahuwah por Adán y Hawa, por el pecado que ellos cometieron, que ustedes se van a dar cuenta del pecado del que más o menos estaba hablando el rabino Avillajo, pero al leer esta enseñanza él tiene que cambiar algunas cosas, porque hoy les voy a abrir los ojos a todos ustedes para que ustedes conozcan la verdad de la verdad, que es muy difícil creerla, pero no imposible. Difícil porque nos han enseñado durante 5,000 años mentiras y hemos navegado, hemos nadado, nos hemos profundizado en las mentiras de Hasatán, que se llama Chamael. No se olvide ese nombre, porque vamos a conocer también otras cositas de él. Y entonces nosotros nos hemos sumergido en esa verdad de él, que es un caldo de mentiras, y navegando en esa verdad de él, nosotros hemos confundido también a otros y el corazón nuestro está confundido. Entonces al final del tiempo Yahuwah dice, ya voy a quitarles esa confusión a ustedes y le voy a colocar el Torá. Él dice el libro de Jeremías, capítulo 16, el Torá nuevo, el nuevo Torá, que no, está limpiecito, no lo ha tocado ningún ser humano, lo voy a colocar en su corazón y en su mente para que ya nadie le enseñe mentiras, porque hasta el día de hoy son demasiadas mentiras y yo no tengo la capacidad de hablar completamente del Torá desde el libro de Bereshit hasta el libro de Revelación, mostrándole verdades y 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 verdades a ustedes, cuando ustedes no quieren salir de esa monotonía y están subidos en el bus que Yahuwah les dijo que no se fueran a subir, como pasó con Adán y Hawa. Entonces, el primer sacrificio fue virtiendo la sangre de un animal. Estaban Yahuwah, Adán y Hawa en Yom Kippur, en el primero de las 3 vaquillas rojas traídas, oigan, del tercer cielo. La semana pasada les hablé de un varón que está fabricando vaquillas rojas para los tontos judíos y para los tontos cristianos, porque él no es ningún tonto, él está pensando en dinero y entonces está evadiendo los impuestos tanto de los Estados Unidos como de Israel, metiéndoles gato por liebre, diciendo que esas son las vacas rojas que deben sacrificar en el tercer templo, cuando eso nunca sucedió ni nunca sucederá. Los sacrificios de las vaquillas rojas no se hacen en ningún templo, y menos en templos hechos por la mano del hombre. Eso es un cuento chino, pero terrible. El segundo sacrificio es exactamente igual. Vierten la sangre de la vaquilla roja por el pecado del pueblo de Israel. El primero fue por el pecado de Eva, de Hawa. Ni siquiera fue por el pecado de Adán, porque Adán no pecó. Se lo voy a demostrar a ustedes hoy. El segundo es por el pecado de las 12 tribus de Israel, que duraron 430 años comiéndose un cable en Misrayim y pecando 430 años sin celebrar ninguna de las moedín de Yahuwah, ni siquiera leían el Torah de Yahuwah porque no existía, todos se la habían comido. Entonces le tocó Yahuwah sacarlos de Misrayim y subir a Moshe al monte Sinaí para mostrarle el Torah escrita en las 2 tablas que están escritas, según lo que dice el Torah, no yo, por delante y por detrás, donde estaba el Torah completa. Ahí están los 5 libros escritos. Y entonces Moshe le dio disgusto, se disgustó porque el pueblo de Israel estaba adorando un becerro, y entonces parte las tablas, esas tablas que eran hechas en diamantes, en tablas de diamante, las parte porque no soportó la idolatría del pueblo de Israel. Entonces Yahuwah tiene que hacer el sacrificio de la segunda vaquilla roja para quitar, para Yahuwah cubrir, para que él no ver lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y entonces viene el tercer sacrificio, que es el sacrificio que lo va a hacer exactamente en el mes séptimo, en el día 10, en Yom Kippur. Lo va a hacer Yahushua HaMashiach para o por el pueblo de Israel, que todavía sigue en prostitución, adorando dioses e imágenes que no tienen nada que ver con él. Y eso lo va a hacer exactamente cuando él venga en el mes séptimo, en el día primero, viene en una fiesta exactamente igual a la de hoy.
en el milenio. Entonces tiene que preparar la vajilla roja desde el día 1 del mes séptimo, como hoy, mes séptimo, día 1, igual que hoy, prepararse durante 14 días para el día 14 hacer el sacrificio de la vajilla roja. Pero como las vajillas rojas no están en este planeta, no existen en este planeta, o existían en el Edén. ¿Usted cree que las vajillas rojas existían en el Edén? Entonces usted está loco. ¿Usted cree que las vajillas rojas existían en el desierto? ¿Usted cree en eso? ¿A quién le creen eso? Si cuando salió el pueblo de Israel, oigan, ya llevan 38 años andando el pueblo de Israel en el desierto. Entonces ellos se llevaron muchos animales y mucha comida y muchas cosas, pero en el libro de Éxodo capítulo 16 dice que al segundo mes ya no tenían nada que comer. 4 millones salieron de allí, de Misrayim, y se lo comieron todo en 2 meses, como el que se gana la lotería, se la quiere consumir en un solo segundo. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Entonces ellos a mí no me van a decir que en el desierto, entonces encontraron unos pastores que estaban en el desierto dándoles de comer arena a las vacas, y por comer tanta arena se volvieron rojas, y entonces hubo el sacrificio de la vajilla roja. Ese cuento no se lo cree sino usted, pero yo no me puedo creer ese cuento porque no está en ninguna parte de la escritura. Entonces quiere decir que la primera vajilla roja Yahuwah tuvo que haberla traído del chamá, del tercer chamá. La segunda tuvo que haberla traído del tercer chamá, y la tercera la va a traer del mismo tercer chamá, porque nos lo dijo Rab Shaul. Dijo, me fui llevado al tercer chamá, donde vi cosas que no las puedo decir, pero yo sí. Él no las podía decir, pero yo sí las puedo decir. Porque él en ese instante de la historia donde diga eso lo matan, enseguida lo matan. Pero a mí, ¿qué me pueden hacer? Matarme, por favor. No les tengo miedo ni a la muerte ni a ellos. Así que yo sí tengo que decirle la verdad. Entonces la tercera y última vajilla roja viene del tercer cielo, igual que la primera, igual que la segunda, y esta tercera para poder transformarnos de corruptos a incorruptibles, cubriendo con la sangre el pecado de hace 5,000 años del pueblo de Israel, que llevamos cargando el peso de ese pecado de nuestros padres, de nuestro padre Adán y de nuestra madre Hawa, de nuestro padre Abraham y de nuestra madre Sarai, de nuestro padre Jacob y de su esposa Rivka, Isaac y Rivka, de nuestro padre Jacob y Lea, Silpa, Bilba, Lea, y se me olvidó la otra. Listo. El pecado de todos ellos los hemos cargado nosotros, porque es que la situación de nosotros, tanto económica como espiritual, es un vaivén, una montaña rusa. A veces está arriba, a veces está abajo, porque nosotros hemos cargado con todo ese pecado. Entonces Yahuwah, teniendo rajamín de nosotros, un favor inmerecido, Hetset de nosotros, entonces envía a Yahushua HaMashiach para liberarnos, y nosotros, en vez de acogernos a la liberación que él nos traía, lo que hicimos fue asesinar. Entonces nos da una segunda oportunidad, tanto a ellos que lo vieron como a nosotros que no lo hemos visto. Y la segunda oportunidad viene con la transformación de seres corruptos que somos, porque todavía seguimos siendo corruptos, a seres incorruptibles, que es lo que Yahuwah va a hacer en el sacrificio de la vajilla roja. Porque si de lo contrario no podemos nosotros entrar a la voz del Cordero, si nosotros no hemos sido transformados, ¿cómo vamos a entrar? Entonces Yahuwah tiene que darle toda raba a Yahuwah por esa vajilla, y entonces como ya nosotros, el cuerpo de nosotros ya no está, porque dice que el Torah de Yahuwah hay un misterio que dijo el Rab Shaul que nosotros no pudimos entender, porque es que nosotros somos bastante cerrados de cabeza. Él dijo, no todos moriremos, no, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, mes séptimo, día primero, en este día, de corruptos a incorruptibles. Entonces dándole en el día 14 toda rabá Yahushua, Yahuwah, su Abba,
Entonces sacrifica la vaquilla roja para que el Abba Yahuwah ya no mire más el pecado que cargamos durante tantos años, sino el sacrificio de la vaquilla roja sea cubierto y entonces nos coloque la piel de esa vaquilla roja en nuestro cuerpo para que ya no se vea como antes se veía. ¿Entendieron? Vamos al Torah de Yahuwah. Vamos a hacer una secuencia como una especie de película para que usted se haga en su cabeza y todo lo que yo voy a decir, métalo en su cabeza como una película y entonces usted va viendo paso a paso el desarrollo de lo que realmente sucedió cuando estaba Adán y Java. Pero para ello tenemos que ir al libro de Matillahu, capítulo 17-14. Para ello tenemos que hacer eso, porque si no lo sé, se les acercó un varón que se postró cara a Yahoshua clamando: Raboni, maestro Yahuwah, tenga compasión de mi hijo, que es atormentado por un espíritu maligno, Sadid, o Shadid, como usted lo quiera llamar, y sufre muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en las aguas. 16. Les he traído a su Sholiachim, pero no lo han podido sanar. 17. Entonces respondiendo Yahoshua, instruyéndoles, les dijo: oh generación incrédula y perversa, como hoy son más de la mitad de los que están en esta congregación. Son incrédulos y son perversos por su incredulidad. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganlo acá. 18. Yahoshua respondió al Shadid, al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. 19. Cuando Yahoshua entró en la yeshiva secreta, en la misma que nosotros tenemos, se acercaron sus Sholiachim preguntando: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 17-20. Yahoshua les instruyó: por su incredulidad, porque ustedes no quieren creer sino al pastor, al rabino de México, ¿cómo se llama? Palacios, al rabino de Israel que tiene los pelos, al otro que habla hebreo, y al otro viejo, y al otro viejo, y a tantos viejos. Entonces se llenan de muchos viejos, y entonces usted quieren dormir con los viejos esos, y con las enseñanzas del Talmud y del Midrash y de todas esas cosas, y con esos quieren pasar el fin de semana. Entonces sigan creyendo en ellos, pero suéltenos a nosotros. Entonces dice el 20, Yahoshua les instruyó por su incredulidad, diciéndole: Omaín para la casa de Israel, Omaín para la casa de Yahudá. Y entonces en hebreo dice Hu Mabón, les exhorto, no les exhortó, les exhorto porque estaba sucediendo en ese mismo instante. Si tienen emuná, si tienen fidelidad, como un grano de mostaza, imagina, el grano de mostaza casi ni se ve, dirán a este monte: pase de allí acá, y pasará. Nada les será imposible si tuvieran solamente emuná, fidelidad. O sea que para la incredulidad del pueblo de Israel tenemos que tener nosotros emuná, y no es fe, es fidelidad a Yahuwah, no a mí, al rabino Abiyahu, al rabino Natán, al rabino Rafael. Eso, por favor, conmigo no sean fieles con Yahuwah, que aquí el que manda es Yahuwah, no yo, ni el rabino Abiyahu, ni el rabino Geraryahu, ninguno de nosotros manda. El que manda es Yahuwah. Entonces tengan emuná, fidelidad a Yahuwah. Dejen de tanto buscar otras fuentes de salvación, porque si ustedes buscan otra fuente de salvación y desechan a Yahuwah, pues Yahuwah los desecha a ustedes, así de fácil.
que la situación económica está difícil, entonces tengo que ir a buscar al brujo fulano de tal y a la bruja fulano de tal y al hechizo fulano de tal y tengo que decirle que por favor me saque los demonios que tengo. Pero eso no es lo que está diciendo el Torah Yahuwah, está diciendo al contrario, no hagan eso. 17:21. Pero este género, dice, no sale sino con plegarias emuná en el Yom Kippur. Porque este género no sale sino con emuná en oración en Yom Kippur. Porque solamente tenemos un solo ayuno. Entonces la escritura de usted dice oración y ayuno. Sí, pero él dijo que emuná, antes dijo emuná, fidelidad, ser fieles en las plegarias a Yahuwah, según lo que dice Ezequiel capítulo 46 del 1 al 3, en el Yom Shabbat, en Rosh Kodesh. En Yom Kippur sale este misterio de liberar al pueblo de Israel o a los endemoniados. Eso no sale sino en Yom Kippur y con ayuno. ¿Quién lo iba a hacer o quién lo hizo? La única vaquilla roja que estaba presente ahí en el pueblo de Israel, que se llama Yahushua HaMashiach. Él le dio la orden al Shedid o al Shadid y salió corriendo. Lo mismo que el endemoniado galeneo salió corriendo, porque la autoridad, la vaquilla roja que podía cubrir el pecado del pueblo de Israel, era él, Yahushua HaMashiach. Entonces, en el Mateo capítulo 17, del 14 al 21, esta es la historia más impactante contada por el mismísimo Yahushua HaMashiach sobre la posesión demoníaca sobre un hijo de Yahuwah. Aquí no estamos hablando del mundo. Aquí estamos hablando que para liberar a los hijos de Israel de una posesión demoníaca que puede suceder, tenemos que ir a Yom Kippur, y en una de las en la Moadín de Yom Kippur, el Cohen Hagadol tiene que hacer el sacrificio de la vaquilla roja para poder liberarnos de esa posesión satánica. Pero como ya van 2 vaquillas, la tercera va a suceder en el mes séptimo, en el día 14, o sea que nosotros no podemos hacer liberación de demonios, de Shadin o Shedim en hebreo. Mateo 17:14, aquí se nos cuenta que el hijo de un varón israelita fue poseído por un demonio, por un Shedid o Shadid, y los 12 Choliajín no fueron capaces de sacarle ese Shedid, ese demonio al muchacho. Sin embargo, vino Yahushua HaMashiach, que es Yahuwah, y con una sola palabra le ordena al Shedid, al demonio, dejar libre al muchacho. Esto nos demuestra que Yahushua HaMashiach llama a sus 12 Cholejim faltos de emuná y les añade dirigiéndolos a que esa clase de género de demonios, de sacar demonios, no lo pueden hacer sino en Yom Kippur, con oración y ayuno, porque ese género es demasiado grande era demasiado grande para los Sholehim, para los 12 que están al pie de él. ¿Cómo será para nosotros? Entonces, si usted en el camino encuentra un pastor, un rabino, un cura que saque demonios, tenga mucho cuidado, porque lo que están haciendo es metiéndole demonios. Porque ellos no tienen ni la capacidad ni la autoridad de Yahuwah a través de Yahushua HaMashiach para hacer ese trabajo. Porque ellos ni siquiera usan el Yom Kippur para eso, usan el día que ellos se les da la gana. El género que habla Yahuwah, esta clase de género, es la posesión demoníaca de Chamael. Oigan esto, es la posesión demoníaca de Chamael o de uno de sus hijos sobre los hijos de Yahuwah. Esto quiere decir que cuando Chamael, llamado también el diablo, Satanás, los arcontes, o un hijo de estos demonios toma posesión sobre un hijo de Yahuwah, el Cohen Hagadol tiene que hacer un corbán, un sacrificio con una vaquilla roja, virtiendo la sangre de la misma sobre el propiciatorio en el arar, para cubrir la que porá, esa posesión demoníaca del hijo de Yahuwah, librándolo para que éste
o esta comience de nuevo siendo emuná Yahuwah, fiel a Yahuwah en su nueva vida. Y esto exactamente fue lo que sucedió en el caso de Adán y Hawa, los hijos de Yahuwah, y vamos a ver la historia. Espero que ustedes hayan compaginado las creencias que ustedes tenían con lo que se está revelando en este momento. Porque si ustedes no compaginan, si ustedes se quedan, se caen, el problema de ustedes, si ustedes se levantan, entonces la bendición es para ustedes. Yo ya me levanté hace rato de toda esta inmundicia. Ustedes verán qué harán. Ya de aquí para arriba, en sus manos está. Tenemos que saber primero quiénes estaban en el jardín del Edén para poder entender el sacrificio, el corbán de la pará adumá, la vaquilla roja. Así que vamos a leer los libros de Bereshit 2:7, Bereshit 2:8-9, Bereshit 2:21-22 y empezamos a leerlos. Vamos a leerlos, después los voy a explicar. Yo los voy a leer porque yo estoy usando la Hatorah para eso. Bereshit capítulo 2:7 dice: Yatzar Yahuwah Eloheinu. Yahuwah formó Yahuwah nuestro creador a Adán del polvo de la Adamá y sopló en su nariz Ruach Hagua, y fue el Adán un alma para dar vida. Eso es lo que dice en hebreo. En hebreo dice Echad Nefesh Hayá, un alma para dar vida, para que se multiplicara. Entonces dice, formó Yahuwah, nuestro creador, al Adán del polvo de la tierra, y vino la Ruach Hagua, así la llama el Torah Yahuwah, la Ruach Hagua, y Eva se llama igual, Hawa, y sopló en su nariz aliento vivo, Ruach Hagua, y fue Hayá, Behayá, Ejanefed Hayá, un Adán, un alma para dar vida. Bereshit 2:8. Plantó Yahuwah, el creador, un huerto en el Edén, al oriente. En hebreo se dice Gan Aiden, en el oriente, al oriente. Colocó a su tiempo o a tiempo a Adán que había formado. 2:9. Yahuwah nuestro creador había hecho nacer de la tierra roja todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol sexual de la sabiduría del bien y del mal. 2:16. Porque ahora lo voy a explicar. Ordenó Yahuwah Eloheinu a Adán diciendo: de todo árbol del huerto comerá. 17. Pero del árbol sexual de la sabiduría del bien y del mal no comerá de él, porque el día que de él coma, y miren lo que dice en hebreo, mot bemut, perecerá y morirá. O sea que la muerte era doble, perecer y morir. Yo no sé si usted a veces han oído a periodistas que unos hablan de muerte y otros hablan de perecer, desvivir. La palabra es también en español desvivir. Morirá. Bereshit capítulo 2:21. Yahuwah su creador hizo caer en sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces Yahuwah tomó uno de sus costados, cerró la carne en su lugar. 2:22. Del costado que Yahuwah su creador tomó de Adán, Yahuwah hizo una mujer y la trajo al Adán. Y vamos a decodificar uno por uno. Empecemos con el 2:7. Aquí quiero que ustedes anoten este datico que ustedes no lo sabían y hoy lo van a saber. Aquí estamos en el año 0000 de la recreación del planeta Tierra. Estábamos en el mes 7, en el día 9, el día anterior, que está registrado en el libro de Bereshit 2:2, era Yom Shabbat, el 8. Pero aquí él descansó el día 8,
el 7 en la noche para el 8 en la noche, y el día 9 empezó a trabajar el primer día de la semana, y el primer trabajo que hizo en la recreación del planeta Tierra en el mes séptimo, en el año 000, fue la formación de Adán, porque él creó la rúa de Adán en Bereshit capítulo 1, 26, 27 en el mes sexto. En el mes séptimo, entonces paró en el mes séptimo porque en el 8 era Yom Shabbat. Aquí estamos en el mes 9, Bereshit 2.8. Ya hablamos del 2.7. Siga la secuencia. 2.8. Aquí estamos en el año 000 de la recreación, en el mes 7, en el día 10. Un día después de que creó Adán. Y Yahuwah, que es llamado también el King, el que existe, dice entonces que Yahuwah llevó a Adán al huerto del Edén. Ya lo leímos. 2.9, Bereshit 2.9. Aquí estamos en el año 00 de la recreación, en el mes 7, en el día 11. Estamos en este mes. Eso sucedió desde el primero y vamos a ir en el 11 de este mes. Aquí estaba el árbol de la vida, y el árbol de la vida es Yahoshua HaMashiach. Pero también estaba el árbol sexual de la sabiduría del bien y del mal, que se llama Chamael. También estaba allí. Bereshit capítulo 2, 16, 17. Tienen que entender que nosotros tenemos o estamos en una línea de tiempo, y aquí en esta línea del tiempo, oigan esto, por favor anótenlo, Bereshit 2, 16, 17, estamos en el año 3, antes estábamos en el año 000, aquí estamos, habían pasado ya 3 años, en el mes 1, en el Yom 1 de la recreación, Adán aquí tenía 12 años. No había nacido Hawa. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque cuando nació Adán, la palabra misma lo dice, la palabra Adán significa hombre. La palabra Ish significa hombre de 30 años en adelante. Entonces aquí tenía 12 años. Adán cuando nació salió con 12 años en el momento en que Yahuwah lo hizo. Era el año 3, el día primero del mes primero. Bereshit capítulo 2, 21, 22. Aquí estamos en el año 18. Ya no es el año 0, ya no es el año 3. Estamos en el año 18 de la recreación, en el mes séptimo, el día 9. Y entonces Yahuwah crea a Hawa, a la mujer de Adán. Voy y le repito. En el 2.7 crea a Adán, y ese muchacho tenía 12 años. Pasaron 18 años, y pasaron 18 años, estamos en el año 18, pero estamos en el mes séptimo, en el día 9, exactamente 30 años tenía Adán. Cuando pasó esto, pasaron 18, pero Adán ya tenía 30. 30 tenía Adán. Recuerde que él nació de 12. Pasaron 18. Y entonces nació Hawa, pero Hawa no tenía nombre. La llamaban Isha, mujer. Y la palabra Isha significa una mujer que tiene 12 años, o sea que Eva tenía aquí 12 años. Entonces vamos a ver quiénes estaban en el jardín del Edén. Vamos a ver quiénes estaban para que ustedes puedan entender este misterio de la vaquilla roja. El primero que estaba es Yahuwah, el King, que él no tiene ni tiempo ni de genealogía de vida, de ningún pasado, ni presente, ni futuro. Él es el King, el que existe, siempre ha existido. Porque en el libro de Bereshit capítulo 1 se llama el King, Yahuwah, el primero. Eso está en el libro de Bereshit capítulo 2.7. La segunda persona que estaba ahí era la Ruach Hawa o la Ruach HaKodesh. Ahí mismo lo dice desde el principio en el libro de Bereshit capítulo 1.2, que ahí estaba la Ruach HaKodesh que se movía sobre la superficie de las aguas. Ella también estaba ahí. Primero Yahuwah, segundo la Ruach HaKodesh o la Ruach de Hawa. Tercero, vamos al libro de Bereshit capítulo 2, 8, 9, dice que estaba Yahoshua, llamado Esrin Hajin.
el árbol de vida. Se llama Yahoshua Hamashiach, el árbol de vida. El cuarto personaje que estaba aquí se llama Shamael, el Hatorah, el árbol malo de la ciencia del bien y del mal malo. 4. El quinto personaje que estaba aquí era Adán. 5. Aquí se está cumpliendo los 5 varones, una mujer y 4 varones, 5 el Torah. Pero la sexta persona que aparece aquí es Hawa. Ella nació cuando Adán tenía 30 años y ya habían pasado en el jardín del Edén 18 desde la creación de Adán. Quiero que entiendan esto, quiero que lo entiendan. No hay ninguna confusión ni estoy confundiendo, solamente que entiendan. Cuando salga este video al aire, véanlo 60,000 veces y cuando lo vean, cojan estos materiales que están aquí y háganle copia obligatorio para los rabinos y para los moreos. Para los demás, si lo quieren sacar copias, si lo quieren hacer, votar, hagan lo que quieran. Pero es una obligación para los hijos de Yahuwah porque ellos después me tienen que hacer un video y mandármelo a mí hablando sobre esto y conclusiones sobre esto. Así que ellos no pueden tampoco desaparecer y decir no lo quiero hacer porque si no tienen que irse para otro lugar. Así de sencillo. Bereshit capítulo 2, 21-22. Comenzó el mes de Abib, 18 años después de la recreación del planeta Tierra. Año 18, mes séptimo, día primero. Vamos a hacer la secuencia. Se llama igual que ahorita. Rosh Kodesh Yom Teruah es una Mikra Kodesh de Yahuwah. En el año 18 del mes séptimo, del día 8, pasaron 8 días, vino el Yom Shabbat de Yahuwah. Adán observó solo el Yom Shabbat en el mes séptimo, Yahuwah observó solo el Yom Shabbat en el mes séptimo, en el día 8. Yahuwah observó el Shabbat. Porque lo que había hecho Yahuwah era la rúa de Adán, pero el cuerpo de Adán todavía no lo había hecho porque lo hace un día después, en el día 9 del mes séptimo, del año 0, aquí estaba Adán. Perdón, yo estoy hablando mal. En el año 18 del mes séptimo del día 8, Adán observó el Shabbat solito. Estaba Yahuwah, la Ruach HaKodesh, Hasatán. Eva no estaba, la única que no estaba en esas 6 personas era Hawa. Entonces el día siguiente, en el día 9 del año 18 del mes 9, nace Hawa. En el 9. Dentro de 9 días, Hawa está cumpliendo años. Dentro de 9 días, Adán está cumpliendo años. El uno nació en el año 0000 y el otro nació en el año 0018. ¿Entendieron? Facilito. Vamos a ver la secuencia de Adán. Vamos al libro de Primera de Timoteo. Timotía se dice en hebreo 2:13 y 2:14. Vamos a leer. Abran su escritura. Yo la voy a leer, pero abran su escritura para que ustedes sigan la secuencia. Después se formó Hawa. 2:14. Porque Adán no fue engañado, sino que Hawa, siendo seducida, vino a transgredir el Torah. ¿Quién pecó? Hawa. Aquí no pecó Adán. Aquí lo dice clarito. Primera de Timoteo 2:13-14. Clarito nos lo explica uno de los hombres que más sabía Torah en ese instante, que se llama el rabino Shaul. Ya les conté que él nació sordomudo, a los 18 años abrió su boca y oyó, y ya se sabía el Torah de memoria. Entonces él lee esto, que él ya se lo sabía de memoria. Él dice que fue creado primero Adán y después Hawa, como lo vimos ahorita. Y dice porque Adán no fue engañado, Adán no pecó, sino que Eva, siendo seducida, violada, todo lo que usted quiera decir, vino a transgredir el Torah de Yahuwah. La transgresión de Hawa, aparte de mentir diciendo que si lo tocábamos el árbol íbamos a morir, cuando Yahuwah nunca dijo eso, entonces ella adulteró y luego transgredió el Torah teniendo relaciones sexuales con
con Samael, con Hasatán, con la serpiente antigua. Y ahí en ese pecado es una posesión demoníaca en el cuerpo de una mujer, dejando un niño allí adentro, dentro de ese cuerpo. Es una posesión demoníaca, que eso está sucediendo ahorita por montones en el planeta Tierra. Cuando las mujeres tienen relaciones sexuales con entes o demonios, o llámenlos como quiera, hoy le vamos a dar algunos nombres de ellos, y tienen esas relaciones sexuales y sienten que las eyaculan y sienten su emoción sexual, y muchas de ellas han quedado preñadas, y muchos de esos hijos están hoy en día jugando básquetbol aquí en la Liga de los Estados Unidos. Ahora usted dígame que no, eso es problema suyo, pero sí es la verdad. Yo recuerdo ahorita que nosotros teníamos en la congregación de Rabino Moshe Yosef Konoskowski un hombre, ya la mamá se murió, que era demasiadamente grande. Yo tengo una foto, por ahí la mando siempre que la encuentro, de un hombre supremamente grande, un gigante. Y a la mamá le preguntaban quién era el papá de ella, y ella nunca supo decir quién fue el papá. Y ella murió ocultando esa verdad. Pero yo sé quién es el papá de ese muchacho. Yo lo sé, pero alego. Bereshit capítulo 2:25. Aquí dice así: estaban ambos desnudos, Adán y su hija, y no se avergonzaban, no se avergonzaban. Es que el libro de Bereshit 2:25 dice que nosotros estábamos en el año 21. Oigan esto. Ella nació en el año 18, tenía 12 años, 19, 20, 21, ya tenía 15 años. En el mes sexto, en el día primero, o sea, un mes antes de que nosotros estuviéramos aquí, un mes antes nació ella, hace un mes antes estábamos nosotros en el año, le voy a leer otra vez porque si no se me fue la onda. Estábamos desnudos hace un mes antes, en el mes sexto, Adán y Hawa, y no se avergonzaban estando desnudos, no tenían ropa. Estamos en el año 21, en el mes sexto, en el día primero. ¿Quién los veía desnudos? Los veía Yahuwah, la Rúa, Samael, Adán y ella. Se veían desnudos, no se avergonzaban. La palabra para desnudez física en hebreo es la palabra aromín, desnudez física. En el libro de Bereshit capítulo 3:10, Levítico 18 del 1 al 21, la palabra usada es eiromín, eirom, o herba, o gen yadú, que es la palabra para tener relaciones sexuales. Allí en el 3:10 ya no estaban desnudos, aparece la palabra desnudos porque ellos quisieron esconder esta verdad. Allí Adán y Hawa estaban teniendo relaciones sexuales, porque Yahuwah nunca les dijo cuándo y cómo. El que les dijo cuándo y cómo fue Samael, que tuvo posesión de ella y tuvo relaciones sexuales con ella, y luego se fue ella al jardín del Edén a decirle a su marido lo que ella había aprendido. Entonces, aquí son tres personajes que están hablando: Yahuwah, Adán y Hawa. Y en la preparación de ese pecado que ella había cometido, entonces viene el Yom Kippur. Y el Yom Kippur, ya lo dijimos, es el sacrificio de 3 vaquillas rojas, traídas las 3 del tercer cielo por Yahuwah, para cubrir esa posesión demoníaca de esa hija de Yahuwah, porque era hija de Yahuwah, no era hija de Satanás. ¿Que Satanás la posesionó? Sí, como hoy Satanás posesiona a muchas mujeres y le hacen muchas cosas y ellas se callan la boca, no quieren decir nada por vergüenza, por miedo. Bereshit capítulo 3:7 dice: fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos, eiromín, supieron que estaban teniendo relaciones. Entonces cosieron ojos de higuera e hicieron delantales, tapándose la parte íntima, que no se taparon ni siquiera la parte de arriba, se taparon la parte de abajo porque ellos supieron que estaban sucios delante de Yahuwah. Entonces en el libro de Bereshit capítulo 2:25,
habla de Aromín, y en el libro de Bereshit 3:10 habla de Eirón o Eiromín, Esba, teniendo relaciones sexuales. Levíticos capítulo 18 del 1 al 21. En el libro de Bereshit 3:7, aquí es el año 21 del mes sexto del día 14 en la noche, que realmente es el 15. Samael o la serpiente antigua saca con engaños a Jagua del Edén y la viola y la preña fuera del jardín del Edén. Libro de Bereshit capítulo 3:7. Ahí estábamos en el año 21, en el mes sexto, en el día 14, en las horas de la noche, porque en la noche es que él actúa sobre todo con las mujeres o sobre las mujeres, y ellas no se han dado cuenta de ese fenómeno. Entonces las discotecas y los clubes y los nightclubs y toda esa cantidad de cosas las abren es de noche, porque él está como león rugiente buscando a ver a quién se devora y a quién encuentra en esos lugares. Sencillo, pero como ellas no entienden eso, porque creen que es que uno la está regañando, que uno la está insultando y que uno la está sobreprotegiendo, entonces hacen lo que se les da la gana y no quieren entender este pasaje de la Escritura. Entonces ahí mismo, en el 3:7 del año 21 del mes sexto del día 15, Jagua va ya como una mujer, se presenta, tenía 15 años, se presenta delante de su marido y le enseña cómo tener relaciones sexuales a su marido, y entonces seduce a su marido. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que ese día es el año 21 del mes sexto del día 15. Era Yom Shabbat, y ahí no podemos tener relaciones sexuales. Pero ellos, como no lo celebraban, ellos no celebraban el Yom Shabbat, porque Yahuwah lo estaba preparando a ellos como a nosotros nos preparó durante muchos años. Muchos entraron cuando tenían 20, 21, 41, 51, 61, 71, y hay otros que tienen 100 y todavía no se han preparado. Entonces Yahuwah estaba preparándolos para el tiempo exacto de mostrarles la verdad a ellos, y ellos se les adelantaron, porque Satanás es lo que viene a hacer, a adelantarse y a destruir a los hijos de Yahuwah. Bereshit 3:7 es el año 21, el mes sexto, el día 15. El siguiente, Bereshit 3:8, es el año 21, el mes sexto, el día 16. Adán y Jagua oyeron la voz de Yahuwah que se paseaba sobre el jardín de la Edén o el jardín del Edén. Bereshit 3:9 al 12. Estábamos en el año 21, en el mes sexto, en el día 17. Yahuwah se les aparece un día después de que ellos oyeron a Yahuwah, se le aparece a Adán y a Jagua, y le reclamó a Adán lo que él le advirtió desde el principio, que no podía comer del árbol sexual de la ciencia del bien y el mal, y efectivamente él no comió. Y entonces él le presenta a su esposa, a Jagua, le dice: ella, la mujer que me diste por compañera, me llevó a tener relaciones sexuales con ella, pero ya había habido una mezcla sexual. Ya el semen de Hasatán a través de Caín ya estaba por dentro, y entonces él mezcló el semen Kadosh de Yahuwah con el semen de la posesión satánica que había introducido Samael dentro de Eva, y entonces ahí está la desobediencia. Entonces Yahuwah le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer, tome. Porque la voz de la mujer la podemos escuchar siempre y cuando ya la mujer nos lleva a nosotros a obedecer el Torah. Pero cuando la mujer nos lleva a violar el Torah de Yahuwah, nosotros no podemos hacerle caso a la mujer. No podemos. Eso es imposible. Así se disgustan ellas conmigo. No podemos hacerlo. Tienen que disgustarse con Yahuwah, porque esa es la regla de Yahuwah. Esa es la ley de Yahuwah. Está en el Torah. Ya se lo estoy diciendo. Bereshit capítulo 3:13. Año 21. Mes sexto. Día 18. Yahuwah le reclama lo sucedido a Jagua. Y Jagua
Entonces ella, como ninguno quiere asumir su responsabilidad, entonces le echa la culpa a la serpiente. Bereshit 3:14. Yo, año 21, mes sexto, día 19. Entonces usted me van a decir lo que alguien una vez me dijo cuando yo enseñé esto en una congregación israelita. Me dijo, rabino, ¿y por qué si Yahuwah podía hacer todo eso en un mismo día? ¿Por qué no lo escribió ahí en el Torah? Porque usted tiene que pensar que Yahuwah codificó para que nosotros lo buscáramos a él a través de la Ruach HaKodesh y nos decodificara lo que él codificó. Cuando usted va a un juzgado, a una corte, yo vivo en Estados Unidos, en los Estados Unidos, el juicio de una persona no se hace en un día. Maduro lleva varios meses ya preso y el juicio posiblemente va a durar de 4 a 5 años, porque aquí cada día era un juicio que iba en secuencia día por día para Yahuwah darle la oportunidad al pueblo de Israel, en este caso a Adán y Hawa, que se arrepintieran y que el mismo Hasatán Shamael se arrepintiera, pero no fue así, no sucedió eso. Entonces estamos en el libro de Bereshit 3:14, en el año 21, en el mes sexto, en el día 19. Entonces Yahuwah llama a Shamael, a Hasatán, la serpiente antigua, le reclama lo sucedido y le advierte lo que en el futuro le sucedería a él. Lean ustedes el libro de Bereshit capítulo 3:14, porque no tengo tiempo de leerles eso. Bereshit 3:15. Como Yahuwah ya castigó a la serpiente, al otro día, en el año 21, en el mes sexto, en el día 20, entonces Yahuwah castiga 8 veces a Shamael, la serpiente antigua. El día 21, en el 3:16, mes sexto, día 21, Yahuwah castiga 5 veces a Hawa. En el día 22, un día después del 21 de castigar a Hawa, año 21, mes sexto, día 22. ¿Qué día es ese? Yom Shabbat. Entonces Yahuwah descansa. Es Yom Shabbat. Ellos, tanto Adán como Hawa, tienen que hacer el Yom Shabbat porque ellos supieron que el día 15, 8 días antes, habían cometido un pecado y que Yahuwah está esperando que en el Yom Shabbat de Ezequiel capítulo 46, 1 al 3, ellos entraran en comunión con Yahuwah y le pidieran perdón por el pecado que habían cometido, y Yahuwah los esperó durante 24 horas el día 21 a la caída del sol para el día 22 del mes sexto, y ellos no hicieron eso. Ellos no le pidieron perdón a Yahuwah. Jeremías capítulo 3:1. Estamos en el año 21, en el mes sexto, en el día siguiente, en el día 23, el primer día de la semana. Según lo que dice Jeremías capítulo 3:1, cuando un varón tiene a su esposa y su esposa le es infiel, como el caso de Hawa, y vuelve otra vez con ella, la tierra tiene que pagar todo el daño que hizo ese hombre al volver a recibir a su esposa infiel. O sea que Yahuwah no castiga a Adán, no lo castiga, pero sí castiga la tierra, el planeta Tierra. Bereshit capítulo 3, 17, 18. Yahuwah castiga el planeta Tierra. Vamos a leerlo, vamos a leer ese, vamos a verlo. Bereshit capítulo 3, 17, 18. Y al hombre dijo, a Adán le dijo, no lo castigó, le dijo, ¿qué le dijo? Por cuanto obedeciste por cuanto obedeció la voz de su mujer. Jeremías capítulo 3:1, siga. Y comiste del árbol. Y comió del árbol que yo te dije que no comiera. ¿Qué más? No comerás de él, maldita será la tierra. Maldita será la tierra. Por maldita causa. Alá. Eso fue lo que le dijo. Alá va a gobernar ahora esa tierra. Porque la palabra maldición es la palabra hebrea Alá, y Alá es el Dios de los islámicos musulmanes. Entonces Yahuwah le dijo, Alá será la tierra, Alá será la tierra. Siga leyendo. Con dolor comerás de ella. Entonces él no está hablando del castigo para Adán, porque no hay castigo, está hablando del castigo de la tierra. Entonces la tierra, lo que iba a sembrar como en el jardín del Edén, era todo gratis.
igual que en Cuba, todo gratis, ahora les toca trabajar. ¿Qué le dice? Dice, comerás de ella todos los días de su vida si usted trabaja la tierra. Si no, se jodió. Sencillo. Berechí capítulo 3:19. Un día después, estamos en el año 21, en el mes sexto, en el día 25, Yahuwah le dice a Adán que para comer tiene que, lo que usted leyó, trabajar la tierra. ¿Sí o no? Con dolor. Con dolor trabajar la tierra. Bereshit capítulo 3:20. Estamos un día después, año 21, mes sexto, día 26, porque es una secuencia de un juicio que Yahuwah iba a llevar tanto a Adán, a Jagua y a Hasatán, a Chamael, los iba a llevar a juicio y él como juez tenía que organizar en su corte el juicio que estaba en la corte aquí en el planeta Tierra que se llama el Jardín del Edén y tenía que hacer las cosas muy bien hechas como estaba diseñado desde el principio. Entonces estamos en el año 21, en el mes sexto, en el día 26 y entonces ya Adán, en vez de ir a buscar a Yahuwah, oiga esto, para pedirle perdón a Yahuwah y a su mamá, la Ruach HaKodesh, entonces él trata de hacer algo para encajar con la Ruach HaKodesh y le coloca el nombre a su mujer de Jagua, como se llama su mamá, la Ruach Jagua. Entonces le coloca el Ruach Jagua a su esposa. Sucedió en el año 21, en el mes sexto, en el día 26. La secuencia no termina, eso va andando. Entonces tenemos el día, oigan esto, 27, 28, 29 y 30. 4 días. 4 es la palabra Dalet. La palabra Dalet es Yahushua Hamashiach, se abre la puerta. Entonces Yahuwah espera 4 días. Del 27 al 30, espera 4 días, quietico, esperando, hablando con la Ruach HaKodesh y con Yahushua, hablando los tres, qué iban a hacer con todo esto. Entonces se ponen de acuerdo lo que iban a hacer. Y entonces, en el día de hoy, está en el libro de Vayikrat, Levíticos 23-24, empezaba el mes séptimo, el día primero, en la recreación del planeta Tierra que sucedió hace 21 años atrás en el libro de Bereshit capítulo 1-2. Entonces ese mes él estuvo con la Ruach HaKodesh y con Yahushua 27, 28, 29, 30, 4 días. El 30 enseguida del día 30, acuerde que en ese momento los días eran de 30 días, después del diluvio cambió, pero ahí eran de 30 días. Y entonces el día primero del mes séptimo, como hoy, un día exactamente igual a hoy, según lo que dice el libro de Bereshit, capítulo 23-24, teníamos que hacer una Mikra Kodesh para Yahuwah llamada Rosh Kodesh Yom Teruah. Entonces se tocaban las trompetas, vinieron los querubín, y los 7 querubines empezaron a tocar las trompetas. Había una guerra espiritual, como usted la quiera llamar. Y entonces ellos tenían que mostrarle, Yahuwah tenía que mostrarle a través del toque del shofar lo que nos va a mostrar cuando él vuelva. En el mes séptimo, en el día primero, cuando él vuelva, nos va a mostrar exactamente lo mismo. Y entonces unos nos vamos a alegrar. Y según lo que dice el libro de Mateo capítulo 24, 29, 30, otros van a llorar de miedo porque no le quisieron hacer caso a este viejo. Porque vuelvo y le digo, es que el viejo barbón, el viejo feo, las gafas no le quedan buenas. Mire, pagó una cantidad de plata por esas gafas que le quedan lo más de feas y comienzan a juzgarme a mí como si yo no soy nadie. Léame. Shemot capítulo 20 del 8 al 9. Mira la secuencia, estamos en el día de hoy. Es el mes séptimo, el día primero, Rosh Kodesh Yom Teruah. Estamos en fiesta, hoy es una fiesta. Ahí Sergio ya ha tomado como 3 botellas de vino y yo creo que ya está borracho. Shemot capítulo 20, 8, 9. Shemot, Éxodo 20, 8, 9. Piensen, mes séptimo, día primero. Esto no puede fallar, falla cualquier cosa, menos esto.
Éxodo 8:9. 8:9. 8:9. Katuja Torah. Bebakachá. Y dijo Moshe al faraón. No. 8:9. Éxodo capítulo 20, Ah, 8:9. 20, 8:9. 20, 8:9. Katuja Torah. Dice, acuérdate del día de reposo Acuérdate del Yom Shabbat. para sacrificarlo. Ajá. 9. 6 días trabajarás 6 días trabajarás. 6. ¿Siga? y harás toda tu obra. Ujú. 10. Mas el séptimo día de reposo Más el séptimo día es reposo es Yom Shabbat. para Yahuwah. Ok, para un momentico. Dice 6 días trabajarás. Estamos en el mes séptimo, en el año 21, en el día primero. Hoy, igualito, hoy estaba sucediendo, metas eso en la cabeza, que hoy está sucediendo lo que sucedió allá, es una réplica de lo que está sucediendo en este momento en el tiempo de Yahuwah, no en el tiempo nuestro, en la alineación de los tiempos de Yahuwah, eso es lo que está sucediendo. Entonces él dice, en el libro de Éxodo, capítulo 28:9, dice que 6 días trabajarás, 6 días. Si estamos en el primero del mes séptimo, ¿cuándo empezamos a trabajar? Pues el día 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 días trabajará, ¿sí ve? Vuelvo y le repito, estamos en el día primero. Mañana es el día de trabajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 días trabajarás, que es el séptimo día de la creación de Yahuwah o de la recreación. El día séptimo, en las horas de la noche, empieza el Yom Shabbat. ¿Sí o no? Entonces, aquí va a ser exactamente igual. Dentro de 6 días, nosotros tenemos que estar aquí en el día séptimo, que es el octavo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque el siguiente día es el octavo día. Porque es que el primero no se cuenta, porque el primero Roscodes Yom Teruah. Entonces no se cuenta. Entonces Yahuwah estuvo preparando la vaquilla roja 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días. Durante 7 días, que es el número perfecto, él estuvo haciendo y trayendo la mejor de las mejores vacas rojas que estaban en el tercer cielo, y trajo la mejor de la mejor, la trajo para acá. Éxodo capítulo 28:9. Entonces estuvo preparando en el año 21, en el mes séptimo, estuvo preparando para traer la vaquilla roja del tercer cielo, Yahuwah, el día 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí o no? El día siguiente es el día 8. Bereshit 2:2 dice que después del séptimo día tiene que hacer Yom Shabbat. Entonces, del Yom Shabbat del día 8, Yahushua descansó y le obligó a Adán y a Hawa, que hacen quieticos, porque era el Yom Shabbat, según lo que leímos ahorita en Éxodo capítulo 20:10. El Yom Shabbat, el día 8. Año 21, mes 7, día 8, dentro de 8 días. Vamos a ver exactamente esto. Al siguiente día, oiga esto, el siguiente día, Bereshit, Vayikra capítulo 23, 26, 27. Léalo. Vayikra 23, 26, 27. También habló Yahuwah a Moshe diciendo. También habló el rabino Netanyahu ben Israel en un directo que hizo. ¿Eso dice ahí? Sí. No, pero dígame si sí o no. Dígame para yo saber, porque ellos están pensando que yo estoy diciendo eso. ¿Quién habló ahí? Yahuwah. Entonces vuelve a leerlo en voz alta, nombrando a Yahuwah, para que ellos no vean que yo soy el que estoy diciendo eso. Amén. También habló Yahuwah a Moshe diciendo, 27, a los 10 días de este mes. A los 10 días de este mes
Siga. será el día de expiación. El día de Yom Kippur, expiación. Siga. Tendrán K2 convocación Una K2 convocación. y afligirán vuestras almas Afligirán vuestras almas. y ofrecerán ofrenda encendida a Yahuwah. Corbán. El corbán es sacrificio. Ofrenda encendida a Yahuwah. Ese es el 27, ¿no? Amén. Vaya para el 32, 23, 32. Día de reposo será a vosotros y afligirán. Entonces la palabra almas. reposo, Shabbat. ahí es Shabbat, Shabbatón, Shabbat. un gran Shabbat, día de reposo, gran reposo. ¿Cuándo es? Es el mes séptimo, el día 9. Mes séptimo, el día 9. El día 9, el mes séptimo, las horas de la noche, es el día 10. ¿Ok? Amén. Bueno, ¿qué dice? Lea lo que dice ahí, el 32. Dice, día de reposo, Shabbat, será a vosotros y afligirán sus almas, Ujú. comenzando a los 9 días del mes en la tarde, A los 9 días en la Eret, a los 9 días a las 6 de la tarde para hablar un nombre o un número para que usted lo pueda entrar. El día 9 a las 6 de la tarde, cuando la caída del sol en el Eret Shabbat es Yom Kippurín, empieza la caída del sol del 9 hasta la caída del sol del 10. Eso es lo que él dice ahí el Torah de Yahuwah. Vamos a ver el libro de Bereshit 3:21. 3:21. y Yahuwah hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y Yahuwah hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, entonces en el día 9, el día 9, el 8, él hizo Yom Shabbat y obligó a Adán y a Hawa a hacer el Yom Shabbat del día 8 en el jardín del Edén del año 21. En el día 9, en las horas de la mañana, como él descansó en el Yom Shabbat, el día 9, en las horas del día, trajo del tercer cielo la vaquilla roja, la trajo del tercer cielo y se las mostró a Adán y a Hawa. Él le mostró la vaquilla roja a ellos. Se las mostró porque ellos no sabían ni qué era una vaquilla, ni nunca habían visto una vaca, nunca. En el jardín del Edén no existía ese animal, no existía. Nadie había hecho una vaca, ni se habían comido una vaca. Por eso es que los hindús no se comen las vacas, es por esta razón. No hay otra razón, pero ellos no lo alcanzan a entender. Pero esta es la razón por lo que los hindús, la gente de la India, no se come las vacas, porque para ellos son sagradas. Pero ellos no entienden que es la vaquilla roja que trae Yahuwah del tercer cielo. Entonces, el hombre que está aquí en Texas, que ya les nombré y ni lo quiero volver a nombrar, entonces ese varón está mezclando a través de inyecciones y a través de tubos, creando vaquillas rojas in vitro, ¿no? In vitro. In vitro. Haciendo vaquillas rojas para poder solucionarle el problema a los cristianos y a los judíos. Cuando esto no es de ellos, esto es de Yahuwah. Entonces vienen las horas de la noche, entonces comienza el ritual de la vaquilla roja. Y vuelvo a leer otra vez el libro de Bereshit capítulo 3:21. Y Yahuwah hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero en hebreo dice, y Yahuwah, su creador, hizo a Adán y a Hawa. Acuérdense que ella ya tenía un nombre. Ella no se llamaba así. Ella empieza a llamarse ahora, ya se llama Hawa, y a su hija Hawa, túnicas. En hebreo se llama ketonet, de or, de piel, y los vistió con esa túnica de or, de piel. Los vistió. ¿Cómo los vistió? Pues él tenía que haber hecho un sacrificio con esa vaquilla roja, porque Adán y Eva eran seres transparentes y su piel era completamente transparente. Se los voy a mostrar y se los voy a demostrar. Yahuwah trae el tercer cielo, entonces la vaquilla roja, una vaquilla tierna de un añito, apenas tenía un año, era una vaca hembra, no era ningún macho. Su color era rojizo intenso, su nombre en hebreo Pará Adumá,
en español más tarde se le conocería como la vaquilla roja. Era el día 9 en las horas de la noche. Yahuwah como el Cohen Hagadol, igual que cuando venga Yahoshua HaMashiach como Cohen Hagadol va a hacer lo mismo, le enseña a Adán y a Hawa sobre de afligir sus nechamá, porque ellos nunca lo habían hecho, por el pecado, y les ordena ayunar durante 24 horas a la caída del sol del día 9 hasta la caída del sol del día 10. No les dio de comer absolutamente nada porque tenía que hacer el sacrificio de la vaquilla roja con la sangre, rociarla hacia el arar que era en ese instante el jardín del Edén para cubrir el pecado que había cometido en la posesión de Satanás con la mujer llamada Hawa. Era el primer pecado. En hebreo se llama Tohorá. La palabra Tohorá en hebreo se llama purificación. Yahuwah tenía que purificar a Adán y a Hawa. A Adán por haberle hecho caso a su mujer y a Hawa por haber Satanás llegado hacia ella en la posesión tanto física como espiritual de Hawa, y entonces la única manera de purificarla era haciendo el sacrificio de la vaquilla roja. En hebreo también se conoce como Tohorat Met. Tohorat Met. Todavía Adán y Hawa no habían sido expulsados del jardín del Edén. Estaban impuros, estaban desnudos, no entendían lo que estaba a punto de ver ellos mismos, no entendían, todavía ellos no entendían, lo entendieron después. Pero lo más grave de la situación es que nosotros, conociendo esta verdad, no lo entendemos. Viene el derramamiento de la sangre de ese animal en el planeta Tierra. Yahuwah mismo tenía que hacer el corbán y el sacrificio de la Pará Adumá, la vaquilla roja, que él era el Cohen Hagadol en ese instante de la historia. Este animal era un animal muy raro. No existía otro semejante a ese animal, a esa vaquilla roja en el planeta Tierra. Así que la Pará Adumá, la vaquilla roja, era una vaquilla extraterrestre. No era este planeta Tierra, se llama extraterrestre. Entonces, aquí los judíos y los cristianos en Texas quieren hacer, a través de la jeringuita, hacer una vaquilla para que se vuelva roja, esperando que ellos la quemen y hagan el sacrificio por el pecado del pueblo de Israel. ¿Usted cree que Yahuwah va a escuchar eso? Ay. Al derramar la sangre sobre el jardín del Edén, que en ese instante de la historia representa el Ohel Moel, el Beit HaMikdash de Yahuwah, porque la presencia de Yahuwah en la persona de Yahoshua HaMashiach estaba ahí, o no sé, los de los tres que estaba ahí. Pero iba a cubrir el pecado de una sola vaquilla, por el pecado de un solo ser humano, de Hawa. No eran dos seres humanos que habían pecado, era uno solo. Y para quitar ese pecado, no podían hacer absolutamente nada, porque ya el pecado había sido cometido, pero te podía cubrir el pecado, que fue lo que hizo Yahuwah con la vaquilla roja. Quiero que ustedes mediten mucho sobre esta verdad, para que no se dejen engañar por los buitres que vienen a confundirlo todo, porque aquí dentro del Edén no había ni suca, ni santuario, ni templo, ni Mizcán, ni Ohel Moel, ni mucho menos Beit HaMikdash o el templo de Yahuwah. El Beit HaMikdash, el templo, Ohel Moel, el santuario, la suca, se llamaba el jardín del Edén. Así de sencillo. La tierra del jardín del Edén era una tierra Kadosh Kadoshim, que Hawa había también contaminado. Pues aquí está la clave y el misterio para poder entender el enigma de la tercera y última vaquilla roja. Después, Yahuwah con sus dedos verte la sangre de la vaquilla roja en el jardín, la tierra del jardín del Edén, para tajor, para purificarla. Entonces Yahuwah le quita la piel, y quema el resto de la vaquilla roja, la quema toda, para con las cenizas de la vaquilla roja mezclarlas con agua que salían de los 4 manantiales del jardín del Edén, que era un agua
Tumat, purificada y limpia, para mezclar esa ceniza con el agua y poderlos bañar a ellos, tanto a Adán como a Jagua, poderlos bañar a ellos. Y regar la tierra, cubriendo el pecado de Jagua y la desobediencia de Adán por haberle hecho caso a su mujer. Los bañaría luego con agua limpia. Después de ese ritual, ese mismo día los baña con agua limpia para que ellos estuvieran limpiecitos, sin ninguna mancha. Entonces, en el libro de Bereshit, capítulo 12, del 1 al 3, dice que tenemos que coger el cordero sin mancha. Así tenían que quedar ellos sin mancha. Entonces, cuando Yahuwah los ve sin la mancha alguna, que la piel era transparente, a ellos se le veían todos los órganos porque la piel de ellos era transparente. Así nos va a pasar a nosotros. La piel de ellos era transparente, entonces tenían que cubrir esa piel transparente con una nueva piel. ¿Cuál piel usó? La piel de la vaquilla roja que Yahuwah trajo del tercer cielo. Y aquí se va a poner bueno la cosa. El sacrificio de la vaquilla roja, también llamada en hebreo Tumamet, borra momentáneamente el pecado al cubrirlo con la sangre de la vaquilla roja en la tierra. Porque los animales, cuando se sacrificaban, la sangre del animal tenía que ir a tierra, no al cemento, a la tierra. Pero es que nosotros, cuando morimos, tenemos que nos entierren en la tierra, no en el cemento, porque si nosotros vamos a ser impuros aún con el cuerpo muerto. En la tierra no pasa eso. Y eso se hace únicamente en el mes séptimo, en el día 10, en Yom Kippur, lo que vamos a hacer la semana entrante. Después del pecado de Jagua y la desobediencia de Adán por haber escuchado la voz de la mujer de él, Yahuwah le quita la investidura Kadosh Kadoshim de la Or, de la luz, y los viste con una piel. La piel en hebreo se llama Or, y la luz en hebreo se llama Or. Y aquí es donde viene el misterio más grande de esta enseñanza. La palabra hebrea para piel en hebreo, si les gusta anotar, es la número 5785, piel. Se le deletrea así: Ayin Wat Resh. La palabra para luz en hebreo es la palabra, la H216, que se escribe Or o luz y se deletrea así: Aleph Wat Resh. Ayin Wat Resh. Aleph Wat Resh. En la creación de Yahuwah vistió a Adán y a Eva con la Ayin Wat Resh, con la luz de Yahuwah. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué ellos perdieron esa luz de Yahuwah? ¿Por qué ellos perdieron esa luz de Yahuwah? La respuesta está en la grandeza del hebreo, en el misterio Sod de estas dos palabras que son demasiadamente parecidas. La primera, la luz de Yahuwah, la Or, H216. La segunda, piel, H5785. La primera, la luz de Yahuwah, Aleph, Wat, Resh. La segunda, la piel de la vaquilla roja, Ayin, Wat, Resh. La diferencia está entre la Ayin y la Aleph. El valor numérico de la Aleph es 1. Oigan esto. El valor numérico de la Ayin es 70. Si usted a 70 le quita 1, queda 69. El 69 está formado por dos letras hebreas, Shametz y Tet. Escriban esto. La raíz de la palabra Shamet significa apoyarse o arrodillarse. En el pictograma de la letra T es similar a una serpiente, Shamael. Además, la letra T es la 9ª letra del alfabeto hebreo. En el hebreo antiguo, la letra T se escribía mediante el dibujo de una serpiente o una vasija de barro, y toráticamente representa el cuerpo humano. T es la única letra de todo el alfabeto hebreo que no aparece en la primera
entrega de las tablas del Torá de Yahuwah, dadas a su siervo Moshe. Hay un tremendo significado en ello. La Tet también es un valor numérico de 9. Descubre las maravillas, solo se pueden ver a través del Torá de Yahuwah. Vamos a resolver el dilema. ¿Por qué Adán y Eva perdieron la luz de Yahuwah? Porque Adán y Eva se arrodillaron delante de la serpiente de Chamael. Por esta razón perdieron su vestimenta de la luz de Yahuwah, cambiándola por la piel de la vajilla roja. Vamos a leer el libro de Bereshit, capítulo 3, 23, 24, por favor. Bereshit. Y los sacó Yahuwah del huerto. Entonces, después de que Yahuwah los vistió con la piel, y ustedes ven las fotografías que tengo aquí, se van a quedar con la boca abierta, los vistió con la piel de la vajilla roja. La piel que tenemos hoy en día es la misma piel de la vajilla roja. Los sacó del huerto del Edén. Siga leyendo. Del huerto del Edén para que labrase la tierra. El Torá Yahuwah no dice así. El Torá Yahuwah dice para Abad, para que adoraran a Yahuwah fuera del jardín del Edén, porque Yahuwah le estaba dando la oportunidad a ellos de que si no lo hicieron viendo semejantes maravillas allá adentro, tenían que adorarlo viendo la tragedia que había allá afuera. ¿Entienden? 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así mismo. Permítame mostrarles algo para ya terminar con esto. Hay una cosa en hebreo que se llama la maldición de aquel Karsá. Les voy a dar los nombres de algunos nombres que tiene Satanás que nadie conoce. Satanás, serpiente antigua, dragón, diablo, demonio, billete, mamón, Alá. Pero existen otros nombres de este hijo de las tinieblas que usted ni yo sabemos que existen. Muchos de nosotros no lo conocíamos, pues vivimos en un planeta dormido con gente dormida. Aquí están para despertarlos. Aquí estamos para despertarlos a usted y a todo el que quiera escuchar estas revelaciones de Yahuwah. Estos nombres son Selií Asak, Satanael, Ha Shamael, Heilel, Demiurgo o simplemente Shamael. Que este es el verdadero nombre de este bandido. En arameo se conoce como Aquel Karsá o el acusador en español. Yohanan capítulo 12:31 dice que Samael es el príncipe de este mundo. En hebreo se llama Olam Hased, el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 6:2. Como príncipe de este mundo, Samael, después de la violación y la mezcla de él con Jagua y el nacimiento de su hijo Caín, según lo que dice Primera de Juan capítulo 3:12, viendo la expulsión de Adán y Jagua del jardín del Edén y viendo cómo este mundo caía solito a sus pies y que el futuro del pueblo de Israel también sería suyo, pudiéndolo manipular y dividir, Samael crea 7 Sarim o Charim, que en griego se les conoce con el nombre de arcontes en español. Y aquí es donde viene la revelación. De esto voy a hacer una enseñanza muy grande. Arcontes en español se les conoce como demonios. Estos seres están diseñados por Chamael para gobernar este mundo en la materia, en el mamón, en el dios mamón. Se les conoce también como Sherim, príncipes o principados, Shirtonim, autoridades, Shirtonot, potestades. Según la biblioteca llamada Nagad Hamadin, escrita en Coto, que se descubrió en el Alto Mizraim en 1945, exactamente 3 años antes de que naciera la nación demoníaca de Israel. Coincidencia o predestinación, juzgue usted mismo. Dentro de estos manuscritos están los nombres de los 7 Sharim o Sarim, y estos son sus nombres:
para que usted los conozca. Son arcontes todos. En griego se les conoce como archonte. El primero es el papá de ellos, creado por Samael. Se llama Dimiurgo, creador imperfecto. En hebreo se le conoce como Yaldabaoth, que significa creado del caos o el dios falso. En su pictografía aparece como una serpiente o como un león. Serpiente según lo que dice Bereshit 3.1, Revelaciones 20.2, o como un león según lo que dice Revelaciones 13.2. El siguiente arconte se llama Yahó, muy parecido a Yahú. El tercer arconte se llama Saboat, muy parecido a Shabbat. El cuarto arconte se llama Adonaios, muy parecido a Adonai. El quinto arconte se llama Astafaíos, muy parecido a Astoret. El sexto arconte se llama Eloaíos, muy parecido a Eloa. El séptimo arconte se llama Oraios, muy parecido a Orodos o Herodes I el Grande. Yo creo que esto es una revelación impresionante. Vamos a desglosar la palabra Aquel Karbat. La palabra Karbat es el acusador en arameo. Es el nombre de Samael. Este nombre está dividido en dos palabras. Aker Karsá. Aker significa devorar o devora. Karsá traduce trozo de pan. Ya sabemos que Aker traduce devora, devorar. En el libro de Bereshit, capítulo 3:14, dice que ese mismo personaje nos iba a devorar a nosotros por 6,000 años. Del polvo comerás todos los días de nuestra vida, ¿sí o no? Sí. Y Arcar traduce trozo de pan. Así que si Yahushua es el pan de la vida y nosotros somos sus hijos, entonces nosotros somos la presa de este bandido. Entonces podríamos decir que aquel Karsá está dividido en dos palabras porque Samael lo hizo así, queriendo decir que él al final de los tiempos iba a devorar al ala de Israel, según lo que afirma el profeta Daniel en el libro de Daniel 9:11. Aquí termina la primera parte. Yo creo que es una enseñanza extraordinaria donde Adán, que significa hombre, de 12 años, que nació en el año 00 del mes séptimo en el día 9, que pasaron 18 años de su vida esperando a su compañera. A los 30 años le nació o la trajeron a Hawa en el año 18 del mes séptimo del día 9. Ella tenía 12 años. Esto quiere decir que Adán y Eva cumplen años el mes séptimo, el día 9, por el 9 días cumplen años ambos. Pero en la geometría hebrea, que aquí terminamos nosotros con esto, 7 más 9 es 16. 16 es igual a 7, el número perfecto, así como Yahuwah es perfecto. Bereshit capítulo 3, 23, 24. Aquí Yahuwah nos está mostrando que Adán y Eva fueron formados en el jardín del Edén en el año 21 del mes séptimo del día 11. Esto quiere decir que tenía Adán 33 años y Hawa tenía 15 años. Estaba preñada de dos hijos, uno de Samael y el otro de Adán. El de Samael se llamó Caín y el de Adán se llamó Jabel. Aquí, en el año 21, en el mes séptimo, en el día 11, Hawa tenía 15 años. Yahuwah les barú, Yahuwah haga su rostro resplandecer de usted, Chofar. Vamos a hacer la ceremonia del rostro de él.